palabra bienaventuranza son palabras que tienen significados, diría así, como muy pobrecitos en términos sociales. La mayoría de la gente, por ejemplo, entiende que la felicidad es un estado emocional o incluso una emoción, ¿verdad? Como por ejemplo, ser feliz es estar contento todo el tiempo. Estar contento es un estado afectivo, un estado emocional. Y digamos que en términos serios, en términos de los grandes filósofos, en términos de las ciencias humanas actuales y sobre todo en la comprensión bíblica, la felicidad no se reduce a una emoción, no significa estar contentos todo el tiempo, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Por eso entonces, la primera cosita que quisiera hacer es dar una idea de lo que se entiende por felicidad. Vamos a empezar por el sentido bíblico y lo que yo creo que nos acerca al concepto de felicidad es la razón por la cual alguien es feliz, ¿sí? En la Biblia hay muchas bienaventuranzas, es decir, muchas pequeñas fórmulas en las que el autor bíblico dice feliz o dichoso el que, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito profético, generalmente hay, por ejemplo, Isaías dice, dichosos los que confían en el Dios misericordioso, ¿verdad? Dichosos los que observan en términos directos o indirectos, con frecuencia, o diría incluso con más frecuencia, aparece la palabra bienaventurados o dichosos, ¿no? Lo cual nos dice que la felicidad es una cuestión de sabiduría. Y hay frases interesantes. Por ejemplo, el libro de los Proverbios dicen, son dichosos los que encuentran la sabiduría y obtienen la inteligencia, ¿sí? No sé si ustedes han alguien que alguna vez dijera, soy feliz por ser inteligente. Algunos dicen, bueno, yo sería muy feliz si fuera más inteligente y menos atarantado, ¿verdad? Yo no, casi no encuentro a nadie que diga eso, ¿no? Uno dice, yo seré feliz cuando tenga dinero, cuando tenga fama, cuando tenga amor, cuando tenga cosas. Pero yo soy feliz porque confío en Dios, soy feliz porque he encontrado la sabiduría, porque he encontrado la inteligencia, ¿verdad? Bueno, este primer acercamiento al concepto bíblico de felicidad nos dice que nuestro concepto ordinario de la palabra es muy pobre, es como muy alienante, como muy ajeno, como muy dependiente del exterior. Muy Nuestro tema material. serían las bienaventuranzas y claro que hay muchas en la Biblia, decía, hay dos textos, dos evangelios que hacen como no solamente esas frases, ¿no? Dichosos estos, sino que además luego lo desglosan y se conoce como Sermón de la Montaña en Mateo, ¿no? O Sermón del Valle en Lucas, dependiendo cualquiera de los dos. Y hay sus variaciones porque los destinatarios son distintos, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo les habla a judíos y entonces el monte es el lugar del encuentro con Dios, ¿no? Por eso Jesús sube a un monte, ¿no? Sermón de la montaña. Pero Lucas les habla a discípulos o futuros discípulos que no son judíos y habla de un valle, ¿sí? Es decir, de la universalidad. Nosotros vamos a detenernos en la formulación del Evangelio según San Mateo. Disculpen, creo que tenemos algo de... La felicidad y de qué depende. Depende de 8 cosas.
Y durante estas van a ser 9 semanas, incluyendo ahora, o 9 días, ¿no? Porque vamos a detenernos en estas 8 fórmulas de felicidad y luego haremos una conclusión global. Incluso porque el día de hoy vamos a hablar de la primera bienaventuranza, pero estamos haciendo una introducción general, por lo cual la bienaventuranza primera va a quedar así como un poquito más comprimida. Y entonces tendremos la oportunidad de completar, van a ser entonces 9 ocasiones para hablar de estas 8 fórmulas del Evangelio según San Mateo. Y una cosa que me parece interesante, ¿no? En esos primeros versículos del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, donde están esas 8 fórmulas, curiosamente, la palabra que más se repite es precisamente dichosos. Es la que más se repite, ¿sí? Pobres de espíritu es una vez, mansos una vez, o sea, esos conceptos son una vez, pero todos confluyen hacia la dicha o la felicidad o la bienaventuranza, ¿sí? Y entonces podemos decir que el Evangelio es un Evangelio de felicidad, un Evangelio de dicha. Ustedes dirán, ¿y dónde queda la cruz? Pues lo vamos a ver en una bienaventuranza, dichosos los que sufren, ¿verdad? Y dichosos los que lloran, ¿sí? Es decir, tiene su lugar, pero no es el lugar ni definitivo ni el más importante. Es un lugar importante, es indispensable, pero no es el más importante y el más definitivo. El más definitivo, el concepto es dicha, felicidad, plenitud, etcétera, ¿sí? Y entonces, estas son las primeras clarificaciones de conceptos. Quisiera hacer referencia rápidamente a lo que los sabios desde la antigüedad nos han dicho que es la felicidad, y eso lo tenemos en la filosofía. Y luego lo que las ciencias humanas actualmente están investigando a grande escala. El tema de la felicidad es un tema, digamos, ya tomado como meta por la psicología. Es una nueva corriente, vamos a llamarle así, que se llama psicología positiva, que nace por ahí por el año 2000, ¿no? 1998 o 2000. Y se ha enfocado mucho sobre esto. Entonces tenemos muchísima investigación, muchas aportaciones. Y yo quisiera decir rapidísimamente algo de lo que nos dicen los sabios antiguos, los filósofos y también los actuales, y lo que nos dicen quienes están investigando ya con métodos empíricos, vamos a decir así, experienciales, lo que es la felicidad humana. Y vamos rápidamente a los filósofos. Los filósofos nos dicen, el mundo, la vida, tiene todo lo que un ser humano necesita para ser feliz. Es decir, todos nosotros estamos en el mundo y tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. La pregunta es, ¿y por qué hay tanta gente infeliz? Se considera que en el mundo hay más de 300 millones de deprimidos, con ya patología, es decir, con una infelicidad sumamente grande, más todos los demás que no son diagnosticados como deprimidos, ¿verdad? Sino como distímicos, por ejemplo, ¿verdad? Que es una depresión más leve. Y bueno, tantas insatisfacciones. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Si el mundo tiene todo lo que un ser humano necesita para ser feliz, ¿por qué hay tanta gente infeliz? La respuesta directa es la siguiente, porque para que nosotros podamos tener todo eso que nos hace felices, necesitamos habilitarnos, ¿sí? Capacitarnos. ¿Sí? Por ejemplo, es posible que nosotros tengamos a nuestro lado una persona fabulosa, fabulosa, y echemos a perder la relación. ¿Por qué? Por ineptos. Es decir, nosotros tendríamos todo lo que necesitamos para ser felices, para tener una relación interpersonal fabulosa. O sea, no me faltaba nada afuera. El mundo, vamos a decir así. Lo que me faltó fue capacidad de relación, capacidad de madurez, ¿sí?
Capacidad de Entonces, reconocer. los filósofos, la sabiduría de la humanidad nos dice lo que realmente determina que un ser humano sea feliz o infeliz es su habilitación para poder relacionarse correctamente, nutriciamente con el mundo. Lo digo ahora de una forma muy genérica, ¿verdad? Bueno, pues a estas habilidades se les llamó y se les sigue llamando, pero ya la palabra la entendemos muy pobrecitamente, se le llaman virtudes. ¿Sí? Es decir, una virtud es una habilitación global, ¿sí? ¿Para qué? Para ser un buen ser humano. ¿No? Entonces, ¿de qué depende la felicidad? Depende de que yo desarrolle capacidades no como buen músico, no como buen mecánico, no como buen médico, también ojalá, ¿verdad? Sino como buen humano. ¿Sí? Las llamadas virtudes éticas o virtudes morales o capacitaciones morales. Entonces, por ahora decimos, ok, la felicidad de una persona va a depender de que desarrolle un conjunto de habilidades y luego las vamos a ir viendo también durante estas reflexiones. La psicología empezó inquietándose por esto y llegó a las mismas conclusiones. ¿Sí? La psicología positiva inició investigando varias cosas y entre ellas puso a ver en los últimos 3000 años, ¿sí? Qué es lo que dijeron en todo el mundo conocido, filósofos, religiosos, místicos, maestros espirituales, etcétera, ¿sí? Y descubrieron que en todos había como un grupo le llamaron ellos fortalezas, ¿sí? Que equivale a virtudes prácticamente, ¿sí? Un grupo de fortalezas comunes a todos los sistemas de pensamiento serios que hablan sobre felicidad. La digo muy rápidamente, porque son 24 fortalezas, pero están clasificadas en 6 grupos. Lo digo muy rápidamente, eventualmente más adelante pues podemos desarrollar alguna, va a depender mucho también de las preguntas que ustedes hagan, ¿verdad? De lo que dejen por allí a nuestras coordinadoras. Entonces, el primer grupo de fortalezas tiene que ver con la sabiduría y el conocimiento. La gente que busca aprender, entender, entenderse, etcétera, ¿sí? El segundo grupo de fortalezas tiene que ver con el valor, la valentía, la integridad, la constancia, ¿sí? El tercer grupo de habilidades tiene que ver con la capacidad de amar, de ser muy humano, la bondad, la generosidad, la reciprocidad, etcétera, ¿sí? El cuarto grupo de fortalezas tiene que ver con la justicia, la imparcialidad, la equidad, esa capacidad de ser justos. El quinto grupo de fortalezas tiene que ver con la templanza, el orden interno, el autocontrol, la modestia, la humildad. ¿Sí? Y el sexto grupo de habilidades o de fortalezas tiene que ver con la espiritualidad y la trascendencia. Parte de la espiritualidad y trascendencia son la gratitud, por ejemplo, con Dios, con la vida, con los demás, la esperanza y el optimismo, el sentido del humor, por ejemplo, ¿sí? Poderse reír con frecuencia, espontáneamente, poder disfrutar de la belleza, poder perdonar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la psicología actual con quizá datos todavía más ricos o más variados o con otro orden, nos llega a decir lo mismo, ¿sí? La felicidad de las personas va a depender de que desarrollen virtudes o capacidades o fortalezas o habilidades o competencias, ¿verdad? Pongámosle todas las palabras que queramos, ¿verdad? Y todo ello está indicando que yo sea más capaz como persona, ¿sí? Lógico que entonces la felicidad no es estar sin hacer nada. Esto también es una cuestión que ha sido comprobada empíricamente. Cuando una persona dice qué cansada es la vida y cuando ya no tenga nada que hacer voy a ser feliz, llega ese día y se pone muy feliz ese día, al otro día yo creo que también, pero al milésimo día
Cuando ya tiene 10 años de no hacer nada, no encontró la felicidad. Encontró una cosa que se llama aburrimiento, ¿verdad? Y que se parece a otra que se llama aburrimiento. Pero eso es un ligero parecido, ¿verdad? Entonces, no es por ahí. Entonces, la felicidad tiene mucho que ver, aunque no se reduce a eso, tiene mucho que ver con un dinamismo fuerte, ¿sí? Y entonces, aquí es donde nosotros vemos que el Evangelio está dentro de esto, ¿sí? Las 8 bienaventuranzas, nosotros vamos a ver, son de diferente tipo y tienen que ver con sabiduría, conocimiento y con conducta, con capacidades de hacer algo. ¿No? Y es lo que vamos a hacer ahora. Es cierto que partimos del Evangelio, pero no se nos olvida la reflexión de los seres humanos, aunque no sean cristianos, los filósofos, ¿verdad? En la psicología habrá gente cristiana, católica, no católica, hay de todo tipo, pero todos somos humanos. Y para fundamentar de alguna manera el modo como pues voy a exponer estas fórmulas de la felicidad, como nos presenta el Evangelio, está acorde a algo que el Concilio Vaticano II dijo muy claramente. Para quienes no tienen idea de qué es el Concilio Vaticano II, entonces del año 1962 a 1965, ustedes todavía no nacían, bueno, pero se hizo un concilio ecuménico, es decir, una serie de reuniones de todos los obispos o casi todos los obispos del mundo con su equipo de teólogos, etcétera, de 1962 a 1965 para ponerse a pensar de qué manera la Iglesia podía responder a los desafíos del mundo presente, ¿sí? Y hay diferentes documentos que son de suma autoridad. Son los documentos de más autoridad, son de un concilio eclesial universal. Y hay un documento que se llama Gaudium et Spes. Yo quisiera leerles 2 pedacitos, un pedacito del número 1 de Gaudium et Spes y otro pedacito del número 4. El primer texto dice: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos, esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. No hay nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Por eso es que como discípulo de Cristo yo no puedo desinteresarme de cualquiera de mis hermanos humanos. Y dice curiosamente, sobre todo de los que sufren. Hay muchas personas que sufren de infelicidad, ya lo comentamos, ¿sí? Y si no son infelices, pues muchos, pues no son infelices, pero tampoco felices. Y la vida va pasando por ahí medio vacía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos que aún cuando partimos del Evangelio, nos hacemos solidarios con todos los seres humanos. ¿Sí? Y todavía quisiera leer un trocito del número 4, que dice así: para cumplir esta misión es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambos. ¿Sí? Entonces, dice, la Iglesia debe escrutar los signos de cada época para acomodarse a cada generación. Nosotros ahora estamos en un tiempo de globalización, estamos en un tiempo de síntesis, donde somos mucho más conscientes de los derechos de todos los seres humanos. Cada vez somos más conscientes de que nuestras divisiones tienen menos sentido. Y por eso entonces, con frecuencia, me voy a referir a las ciencias humanas, ¿sí? Psicología, desarrollo humano, filosofía, naturalmente teología y sagrada escritura. Pero
digamos que se trata de dar una respuesta, sí, es cierto, cristiana, pero también una respuesta humana, tratando de ser fieles a esto que tiene ya 55 años de haberse publicado, ¿eh? Hace 55 años que salió este documento. Pero bueno, nos cuesta trabajo todavía de alguna manera Entenderlo. Ajá. Ok, entonces, perdón, no sé si había alguna intervención, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces, de inmediato empiezo con la primera bienaventuranza. Esa primera bienaventuranza dice, dichosos o bienaventurados o felices los pobres de espíritu. Recuerdo, el concepto de felicidad nos dice que la felicidad tiene un algo, ¿verdad? Algo que luego la produce. Pusimos ya algunos ejemplos. Desde el punto de vista filosófico son habilidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, en la primera bienaventuranza se nos dice que los que son pobres de espíritu tienen como un efecto directo o un efecto fuerte el que son felices. Bueno, tenemos aquí dos retos. Primero, ¿qué es eso de pobres? ¿Verdad? ¿Cómo entender la palabra? Y luego de espíritu, ¿no? Y segundo, ¿por qué son dichosos? El grande reto de las bienaventuranzas no es saber qué es pobre de espíritu, ese es uno. El segundo grande reto es que eso me hace feliz, ¿sí? Dice, dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y uno cree que solamente el reino de los cielos es en el cielo, como si el reino de los cielos no estuviese ya presente aquí. Y aquí es donde nosotros decimos, claro que es el reino de los cielos después de nuestra muerte, pero también es aquí. Y es donde me voy a centrar, ¿sí? El otro, bueno, todavía no sé cómo es, ¿verdad? Espero, es algo maravilloso, pero espero que llegue bastante tarde. Pero bueno, pero es maravilloso realmente, ¿no? Entonces, aquí, ¿sí? El reino de Dios es donde reina el amor, prácticamente. Dios es amor. Bueno, entonces, dichosos los pobres de espíritu. ¿Qué significa pobre y luego en particular pobre de espíritu? ¿Y por qué entonces es dichoso? Bueno, la palabra pobre en sí indica escasez, ¿sí? Es decir, una persona es pobre porque los bienes que posee son escasos, ¿sí? o nulos prácticamente, ¿sí? Bueno, pero hay muchos tipos de escasez. Hay quien puede tener escasez de dinero o puede tener escasez de inteligencia, por ejemplo. Es decir, la escasez no se refiere solo a cosas materiales. Primera aclaración. Segunda, no todo tipo de escasez es motivo de dicha. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los hebreos estaban esclavos en Egipto y tenían una pobreza enorme, una escasez muy grande de cosas materiales y de libertad. Y Dios no quería ese tipo de escasez. Por lo tanto, hay pobrezas que Dios no quiere. Y aquí es donde nosotros debe quedarnos muy claro que la palabra pobreza no tiene un solo significado. Y es muy importante distinguir cuáles son las pobrezas que Dios no quiere. Segunda cosa, el concepto opuesto es riqueza. Y lo mismo, hay personas que son ricas porque tienen abundancia de bienes materiales, pero hay personas que son ricas en amistades, hay personas que son ricas en conocimientos, hay personas que son ricas en inteligencia y sabiduría. Y lo mismo, hay un tipo de riqueza que Dios no quiere y hay otros tipos de riqueza que Dios sí quiere y que además son signo de bendición suya. Por ejemplo, hablando de bienes materiales, por ejemplo, el libro de Job. Cuando Dios recompensa a Job por haberle sido fiel, habla de que le da más riquezas de las que tenía y riquezas materiales, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, la riqueza era una bendición. Pero tenemos por otro lado en el Evangelio una parábola que conocemos como la parábola del rico Epulón. El rico Epulón pues también tenía muchas riquezas, pero a costa de su prójimo.
injusto, ¿verdad? Despiadado. Entonces, igual, la palabra riqueza también tiene diferentes significados y hay unos tipos de riqueza que Dios sí quiere. Incluso, por ejemplo, dice, vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí? Sean ricos de vida, ¿sí? Pero hay otros tipos de riqueza que Dios no quiere, ¿verdad? La del avaro, por ejemplo, la del explotador, ¿sí? La del egoísta. Bueno, entonces tenemos significados muy distintos. Nuestra pregunta es, en la primera bienaventuranza del Evangelio según San Mateo, ¿de qué tipo de pobreza se trata, verdad? Y bueno, pues tenemos que ir a la Biblia. No podemos ir a Marx, por ejemplo, ¿verdad? O a no sé qué tipo de economistas, ¿no? Vamos a decir. Y vamos a acordarnos cómo al principio hay una especie de parábola de la creación. Hay varias, ¿no? Una que usa el modelo del alfarero, que Dios que hace al hombre del barro y le transmite su vida, su aliento vital, le sopla en sus narices, ¿no? Y el hombre vive así. Y está en el paraíso, está feliz. Luego crea a Eva porque Dios no quiere que el hombre esté solo. Bueno, muy bien. Y hay una frasecita que la primera vez que la leemos, o sea, cuando vamos leyendo el texto no sabemos por qué la dijo, pero después nos damos cuenta por qué. Entonces dice Dios al hombre y a la mujer, y luego dice, estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Y uno se puede preguntar, ¿y eso qué, verdad? Bueno, eso tiene sentido porque después sí van a tener vergüenza, ¿sí? ¿Dónde está la diferencia? En la vergüenza. Bueno, ¿de qué depende esa vergüenza? Entonces, al principio, entonces, Dios crea al hombre y a la mujer, están felices. Viene el tentador, está simbolizado por una serpiente. Viene la simbolización de la astucia, ¿sí? Y entonces ya conocemos el hecho y les dice, bueno, Dios les prohibió comer de ese árbol porque si comen serán como Dios, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de comer el fruto del árbol prohibido? Querer ser como Dios. Equivale a decir ya no querer ser humano. Es, vamos a decir así, como pelearse, desarmonizarse con su condición de criaturas, con su condición limitada, ¿sí? Querer ser como Dios. Y ahí viene la vergüenza. O sea, cuando estaban armonizados con su persona, podían manifestarse así como son. Cuando ya se pelean, se desarmonizan, no aceptan su condición. Cuando alguien ve su condición, se avergüenzan, ¿sí? Le da uno vergüenza a esto. Este es el significado, el significado primero, vamos a decir así, de la pérdida de la pobreza entendida como aceptación de sí mismo. Nos vamos acercando ya al concepto de pobreza de espíritu. Voy a poner un ejemplo actual, ¿verdad? Vamos a suponer que yo creo, incluso, bueno, que yo creo que equivocarme, que la equivocación es ser tonto. Imagínense que alguien ve que me equivoco. Entonces yo dentro de mí digo, el otro va a pensar que soy tonto, ¿sí? Me va a dar muchísima vergüenza equivocarme. Lo más probable es que yo trate de hacer finta y de taponear y que no se dé cuenta de que me equivoqué, ¿verdad? Y ahora imagínense otro que dice, bueno, pues es propio del ser humano equivocarse, me equivoqué, oigan, discúlpenme, oye, te equivocaste aquí, gracias por decirme, ¿sí? No me avergüenzo de mi límite. Y por lo tanto no trato de cubrirlo tontitamente, porque no cubro nada prácticamente, tal como lo dice la Biblia también, ¿sí? Entonces, con este ejemplo muy sencillo, y también podríamos ir mencionando tantas cosas que son humanas, pero que no aceptamos, que nos da vergüenza tenerlas. ¿Por qué? Pues porque creemos que nos quitan valor
o nos quitan lo que sea, ¿verdad? Aceptación. Bueno, pues es este daño, ¿sí? Es esta vergüenza, ¿sí? Regresando al texto bíblico, entonces, digamos que la primera grande falla, la grande desarmonía con Dios, con la naturaleza y con los otros, es no aceptar mi condición de criatura. Luego esto hace que un hermano mate al otro, ¿sí? Caín mate a Abel, ¿no? Y después una serie de situaciones que se van a traducir en soberbia, prepotencia, apego y muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, ahorita, muy brevemente, a través de estos textos decimos, la pobreza de espíritu consiste en que yo sea muy consciente y esté muy armónico con lo que soy, con mi condición vulnerable y cosas por el estilo, ¿sí? Decía al inicio que esta reflexión, pues sí, es desde el punto de vista evangélico, pero es para todos los seres humanos. Si yo quisiera buscar un concepto que fuese válido para todos los seres humanos, aunque no conozcan el Evangelio o no crean en él, el concepto que me parece que nos ayuda mucho para entender la pobreza de espíritu y después la dicha es el concepto de autoestima. Así como la palabra pobreza se usa mal, la palabra bienaventuranza, la palabra felicidad, también la palabra autoestima se usa mal. Mucha gente cree que la autoestima es egoísmo, o que la autoestima es creerme mucho, o que la autoestima se reduce a valorarme yo, cosas por el estilo. Bueno, pues no es así en realidad. Si queremos ser mucho más precisos, mucho más técnicos, ¿no? Descompongamos la palabra, ¿sí? La palabra auto significa que el sujeto se refiere a sí mismo, auto, ¿sí? Y estimar significa evaluar, en primer lugar. Y luego querer. Pero el significado primero es evaluar. Entonces, nosotros continuamente nos estamos autoevaluando, aun cuando no nos demos cuenta de ello, ¿sí? Vamos a suponer que alguien en la calle así se quiere pelear conmigo, yo soy un peleonero y pues mido la estatura, mido la musculatura del otro comparada con la mía, ¿sí? Y entonces, si decido entrarle es porque yo me evalué un poquito más fuerte que el otro. Si le digo, no, mejor después y mejor le corro, ¿sí? No necesito hacer una evaluación con palabras, ¿verdad? Premisa mayor, premisa, no. Simplemente hacemos unas evaluaciones así rapidísimas y en nuestras conductas y en nuestros sentimientos se manifiesta nuestra autoestima, ¿sí? Es decir, la manera como yo me evalué a mí mismo, ¿sí? Y digamos que la autoestima es sana cuando la evaluación es objetiva. Es decir, cuando yo considero de mí o evalúo de mí en forma correcta. O sea, sí evalúo lo que tengo, ¿sí? Entonces, creo que la bienaventuranza de los pobres de espíritu es la bienaventuranza de los que tienen la autoestima más sana. Que haya muchos psicólogos que desconocen esto o que lo que sea, es asunto sí ya de la investigación de cada psicólogo, ¿sí? Pero nosotros podemos ver cómo en términos religiosos, en términos bíblicos, en términos humanos, ¿sí? Hay esta parte que es común, ¿sí? Y sería esta que estamos aquí. Entonces, por ejemplo, cuando yo me creo más de lo que soy, ¿sí? Soy un creído, soberbio, ¿sí? ¿Dónde está mi error?
Mi error está en que me evalúo mal. O sea, mi evaluación es falsa. Mi evaluación está equivocada. Me creo más de lo que soy. Me creo, ¿sí? Esa creencia es una evaluación. Sí, sí. Y defiendo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo aceptar cómo soy, ¿sí? Mi verdad. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues primero un montón de ridículos, que ni cuenta me doy, claro. Es decir, todo el mundo me ve y me dice, híjole, quién se cree, ¿verdad? Yo creo que me estoy apantallando a medio mundo, pues nada más yo me la creo, ¿sí? El medio mundo que me ve dice, ay, híjole, va tan antipático, ¿sí? Entonces, la primera consecuencia se llama ridículos, es un montón de ridículos, ¿sí? La segunda consecuencia es un sufrimiento muy, muy enmascarado, porque yo, al no poder aceptarme como soy, con mis límites, con mis valores, etcétera, yo sufro mi existencia, ¿sí? Yo sufro de ser como soy y medio me lo alivio, me lo anestesio, haciéndome por acá una idea que tengo que estar defendiendo con un desgaste tremendo. El pobre de espíritu se libera de todo esto. El pobre de espíritu no hace ridículos, ¿sí? No hace malabarismo y medio para tratar de que los otros vean lo que no es cierto y además sin lograrlo, ¿sí? No sufre su ser, no sufre su condición personal, ¿sí? Vamos a decir así que vive reconciliado, armonizado con su verdad, ¿sí? Y yo creo que al estar dándonos cuenta de esto, podemos ir viendo por qué es dichoso, ¿sí? Y por qué el soberbio, el prepotente que tiene sus recompensitas pobrecitas, ¿verdad? Logró, o sea, bueno, se hace la idea, ¿sí? De que logró apantallar a los demás y lo que sea. En realidad lo que hizo fue aliviar un poquito lo que le hace sufrir tantísimo, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos que la naturaleza de la pobreza de espíritu, digamos así, lo esencial es la correcta evaluación de mí mismo. Y esto es para todos los seres humanos. Desde el punto de vista de nuestra fe. Entonces, esta es la mejor forma de relacionarme con Dios, la pobreza de espíritu. Vamos a ver algunos datos muy, muy breves. Jesús tuvo problemas muy serios, no con los pecadores. Los pecadores a Jesús no le crearon ningún problema. Comía con publicanos y pecadores. ¿Con quiénes tuvo problema y conflicto? Con los que se creían buenos, ¿sí? Con los que se creían observantes, ¿sí? Con los carentes de humildad, con los carentes de pobreza de espíritu. Esta es una de las cosas que como creyentes nosotros tendríamos que entender muy bien. Si yo no desarrollo la pobreza de espíritu, si no desarrollo esa salud tan grande de una autoestima correcta, yo me pierdo de muchas cosas. Y la pérdida mayor es mi relación con Dios. Conste que no estamos hablando de pecados, ni que Dios nos va a mandar al infierno. Vamos siendo tranquilitos, pero de todas maneras me lo pierdo. O sea, si yo sé lo que me pierdo, entonces de veras es una desdicha. Y entonces, por eso diría, pobrecito de mí, desgraciado de mí. Bueno, en sentido de falta de gracia, no crean que de malvado, sí, desgraciado de mí, si me autoengaño. ¿Sí? ¿Qué infelicidad estoy yo viviendo simplemente al no estar armonizado con mi condición vulnerable? Y hay otra cosita importante. El acomplejado no es humilde, no es pobre de espíritu. Tan se equivoca el soberbio hacia arriba como se equivoca el acomplejado hacia abajo.
¿Sí? Y entonces, la bienaventuranza de los pobres de espíritu y la humildad no equivale a complejo de inferioridad, ni tampoco empuja a ello en absoluto, ¿sí? Es la sana evaluación de uno mismo. En la iglesia hay una grande santa, Santa Teresa de Ávila, que precisamente definió la humildad de esa forma. Humildad es caminar en la verdad, ¿sí? Ese es el punto clave. Y desde el punto de vista de nuestra fe y de nuestra oración, ¿sí? Yo quisiera leerles 2 versículos allá del Salmo 138, ¿sí? Los salmos, sabemos, son oraciones bíblicas. Si ustedes rezan el breviario todos los días, bueno, pues rezan con los salmos, ¿verdad? O rezamos con los salmos. Yo voy a leer un pedacito del Salmo 138. Dice, Señor, qué grandes son tus obras, qué maravillosas son tus obras. Todo lo has hecho con sabiduría, ¿no? Que las contemplen los que en ellas se complacen. Has hecho mis riñones, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque me has formado de un modo estupendo. Estupendas son tus obras, Señor. ¿Verdad que no tiene nada que ver con el acomplejado? En absoluto, ¿sí? Al contrario. Es, claro, es una valoración maravillosa de nuestra humanidad, pero refiriéndonos al que la hizo. Y alabándolo porque lo hizo así. El pobre de espíritu es alguien que está muy contento porque sabe qué maravilloso es. Soy medio raro, ¿verdad? ¿Cómo es que una persona humilde dice eso? Pues bueno, se los acabo de leer en el Salmo 138, ¿verdad? Es decir, qué maravilla, ¿sí? Pero bueno, no solamente a mí me hiciste maravilloso, también al que está a mi lado y también a este. Total que el mundo está lleno de miles de millones de maravillas. Y bueno, ¿cómo es que vivo tan infeliz? ¿Cómo es que hay tanta gente deprimida, verdad? Y cosas por el estilo. Bueno, nuestro respeto también, pues, a quien tiene un poquito esta enfermedad, ¿sí? Pero entonces diría que es eso. Entonces, digamos que la primera bienaventuranza nos invita, diría San Juan de la Cruz, a recuperar la inocencia original, el estado original de la creación, ¿sí? Cuando el hombre y la mujer estaban armonizados consigo mismos y por eso estaban armonizados uno con el otro y por eso estaban armonizados con todo, ¿no? Y de esta armonía quisiera hablar, pero en términos, para concluir, ¿verdad? En términos de actuales, vamos a decir así, tratando de hacer alguna aplicación práctica que también nos permita entender la dicha, pues en términos reales, ¿verdad? La primera cosita que diría es que una persona que vive todo el tiempo con alguien maravilloso, que es él mismo o ella misma, ¿verdad? Como lo dice el Salmo 138, ¿verdad? Nada más vean ustedes la maravilla de su vida biológica, de su cerebro, de su mente, de lo que tiene y todo. Se despiertan en la mañana y dicen, se despertó una maravilla. Pues yo creo que está muy difícil que uno esté triste, ¿verdad? Es una dicha muy grande y esa me parece que sería suficiente para decir, sí, aquí hay muchísimo que descubrir, ¿no? Y muchísimo de qué alegrarse, ¿sí? Y eso le llevamos todo el tiempo. Claro que la vida es difícil, a veces hay pérdidas, habrá llantos y por eso digo, habrá una bienaventuranza, dichosos los que lloran, ¿no? Dichosos los que sufren, dichosos los perseguidos. Y vamos a ver cómo se ve esta cuestión. Pero aun cuando venga ese llanto en algunas ocasiones, dificultades muy fuertes, frustraciones fuertes, pues vino la frustración que está aquí, pero está en una base muy grandota, ¿m? De dicha. Este va a ser, vamos a decir así, el punto más importante de estas bienaventuranzas dificilitas. Pero además hay otra cosa que me parece como un poquito más aguda, hay que ponerle así como mucha más atención para descubrirla, ¿sí? Y es el hecho de
abandonar la creencia de que yo gobierno el mundo. Digo, aquí es una sutileza porque cuando alguien llega a esta condición de humildad sana, sabia, autoestima sabia, ¿sí? Es porque ya entendió que no maneja a los otros, no maneja a Dios, no maneja el destino. Entonces, imagínense ustedes, y lo digo pues con todo el respeto a la experiencia a veces dramática de las personas, ¿sí? Hay personas que tienen a veces relaciones muy difíciles o conviven con personas muy difíciles y llegan y me dicen, oiga, dígame cómo le hago para que entienda el otro. Le digo, pretendes demasiado. ¿Sí? ¿De cuándo acá tú crees que tú manejas el cerebro del otro? ¿Sí? ¿Verdad que no es tan sencillo? Y porque cuesta mucho trabajo. Entonces voy a dejar que haga lo que quiera. Es que siempre lo ha hecho. Es decir, el otro siempre ha hecho lo que ha querido. ¿Sí? ¿De cuándo acá tú crees que lo estás manejando? ¿Sí? Es una serie de autoengaños que son resultado de un autoconcepto, autoestima, autoevaluación equivocada. Y muchos sufrimientos humanos son precisamente por eso, nuestro intento de manejar a Dios. ¿Sí? Pero es que si le rogué y le dije y estuve un año de rodillas, ¿sí? ¿De cuándo acá yo creo que manejo a Dios con mis rodillas? ¿Sí? O sea, no sé si resulta claro que cuando yo actúo de esa manera, yo estoy reflejando que me creo lo que no soy, ¿sí? Este es un punto de veras difícil, porque hay personas que de veras creen que si aceptan esto se les sale de las manos todo el mundo, como si lo tuvieran en sus manos. Sí, no es cierto que lo tienen en sus manos. La cosa no cambia en absoluto, ¿sí? Y bueno, habría muchos ejemplos, pero no quisiera alargarme demasiado. Ahora pensemos en el pobre de espíritu. Pensemos en aquel que va desarrollando esa habilidad, porque ya dijimos, una persona es feliz por las habilidades que desarrolla. Y una es pensar, ¿no? Es cómo entiendo yo las cosas. Y pensar sobre mi pensamiento, ¿no? Entonces, cuando me voy dando cuenta de que yo no soy el que hace que el otro piense bien de mí. Si el otro va a pensar mal de mí, lo va a hacer por muchas piruetas que yo haga. Si lo hicieron de Jesús, que no llego ni a los talones, ¿ustedes creen que lo voy a hacer yo? Pues no es cierto, ¿verdad? Bueno, el otro va a pensar lo que sí. Claro que es mi responsabilidad, pues, ser justo, ser claro, pero eso no hace que yo maneje al otro. A Dios tampoco, ¿verdad? Lo que va pasando en el mundo. Entonces, ¿cuál es la opción? Si con mi mente yo no manejo el mundo, entonces, ¿para qué sirve mi mente? Para saber moverme yo en un mundo que no manejo. Esto modifica completamente la existencia, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando yo estoy duro, terco y terco y terco con algo que no funciona, ¿sí? Estoy creyéndome más de la cuenta. Yo estoy creyendo que yo voy a modificar eso. Y aunque no pasa, ahí le sigo, ¿verdad? Bueno, en cambio, el humilde dice, no tengo ese poder. Dios me dio otro poder de ser sabio, de ser más inteligente, de ser consciente de qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo, ¿sí? Y entonces, en lugar de pretender que las cosas estén bajo mi dominio, mejor yo aprendo a moverme sabiamente. Yo no sé hasta qué punto esto que ahorita estoy comentando es claro en lo que es el reflejo para la vida, ¿no? El primero tiene desgastes completamente inútiles y es probable que genere forcejeos inútiles, es decir, que produzca problemas. ¿Sí? Mientras que el otro no produce problemas, produce soluciones, resuelve.
ella sabe que Dios le dio la inteligencia no para manejar a Dios. Dios le dio la inteligencia para que poco a poquito lo vaya entendiendo hasta donde se pueda, ¿sí? Antes de encontrarlo directamente, ¿sí? Y digo, y con esto concluyo, no sé hasta qué punto se ve la diferencia de la calidad de vida de una persona que se autoengaña creyendo que puede lo que no puede, y una persona que es verdadera consigo misma y por lo tanto coherente con eso, ¿sí? Bueno, yo aquí me detengo y si hay por ahí alguna pregunta inmediata y todo bien, yo sé que nos queda mucho todavía por reflexionar porque hay otras 7 bienaventuranzas, es decir, otros 7 grupitos de habilidades, pero aquí la primera es esta, ¿verdad? No sé qué tal, Gisela, ¿qué me dices? Muy bien, padre. De hecho, o sea, creo que es muy ilustrativo y obviamente porque como usted dice, como autoestima es la autoevaluación, creo que por lo mismo ahorita estamos en este mundo luchando tanto porque a veces nos evaluamos con respecto a alguien más o tomamos ejemplos erróneos y nos queremos evaluar contra ellos. Entonces, creo que esto causa demasiado desgaste, como usted dice, demasiados choques con el mundo como tal. Ok, muy bien. Y tenemos algunos comentarios. Si alguien tiene alguna duda, estamos ahorita respondiéndolos directamente. Tenemos de Alicia Elortegui, padre. Dice, Padre Octavio, muchas gracias. La conozco muy bien, igualmente saludos, gracias. Irma Carrasco Nuño, gracias, padre. Aquí desde Guadalajara, extrañándolo. Gracias. También la conozco mucho, Irma. Alma Leticia, desde Guadalajara, lo extrañamos en la catequesis del Buen Pastor. Igualmente la conozco, gracias. Y Cruz y María Piña Peláez, gracias, Padre Octavio. Saludos desde Quito. Claro, está en Ecuador, la madre provincial de las salesianas, claro. Gracias, Sor Cruz. Si alguien tuviera alguna pregunta y ahorita no hubiera tiempo como de contestarlo, porque ahorita no, como tal no tenemos preguntas, vamos a estar teniendo, como el padre hace ratito nos explicaba, vamos a estar teniendo una serie de pláticas los jueves con el padre Octavio hasta terminar las bienaventuranzas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede ponerla en este mismo video y la próxima semana podemos empezar con ellas. O durante las siguientes semanas, durante el video, si tienen preguntas o aclaraciones o saludos, así como ahorita, los pueden poner en el chat y nosotros se los pasamos al padre. Algo más, padre. La verdad es que estamos... Gracias. Muchísimas gracias. Pues me da mucho gusto compartir. También las personas que han mandado saludos y seguramente también algunas otras, ¿verdad?, que habrán escuchado por allí. No, pues por hoy sería esto. Yo solamente les recuerdo que habrá otras 7 y poco a poquito las que van a venir se van a ir integrando con las anteriores y en más de alguna ocasión haremos mención de las siguientes porque son una unidad, ¿eh? No, pues muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, padre. Gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión. Los esperamos el próximo jueves. Muchísimas gracias, padre, por su tiempo. La verdad es que pues nos queda un poco de tarea para esta semana. Es realmente pues autoevaluarnos, ver cómo estamos en estos puntos que usted nos acaba de decir, porque realmente creo que nuestro Señor, como bien lo dice usted, o sea, estamos llamados a estar felices y ahorita pues con todo esto de la pandemia y con muchos otros temas, pues la verdad es que estamos tan agobiados que no nos damos cuenta de las maravillas que nuestro Señor nos da. Claro, claro. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias. Que tengan buenas tardes, noches. Que sigan Igual, felices. padre, ¿nos podría ya nada más despedir con una bendición si no es mucha molestia? Sí, vamos a pedir a Dios nuestro Señor que les dé una bendición especial, aparte de todas las que les está dando en este momento. Desde el momento en el que estamos vivos, nos estamos comunicando y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias. Que Dios les bendiga. Igualmente, padre, muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Hasta luego, Hasta padre, luego. gracias. Adiós. Adiós. Adiós.